Yahvé dijo a Abraham: deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán benditas todas las razas de la tierra. Oremos. Padre, te adoramos en esta mañana. Tú eres magnífico en santidad. Tú eres terrible en loores y tú eres hacedor de maravillas. A ti solamente damos gloria. Mira esta palabra profética que arde como antorcha, que pueda llegar a cada vida, que pueda llegar a cada necesidad, Señor, de los que estamos aquí, de los que puedan estar, Señor, conectados allí en internet. Solamente a ti damos gloria y honra. Te presentamos a la hermana Carmen López, que siempre ha sido al Señor virtualmente, y a Audelia por su salud. Te la presentamos también en esta hora. Y cualquiera de los presentes que pueda estar aquejado de salud, tú eres el Dios sanador, pero tú eres el Dios soberano que está presente en nuestra historia. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. El tema que nos ocupa en esta mañana es un tema actual, y yo quiero tratarlo con mucho respeto, decoro y mucho cuidado. Amén. ¿Por qué mucho cuidado? Usted sabe que a través de las redes sociales la gente se convierte en todólogos. ¿Sabe? Todos conocemos todos los temas, se va a un nicho y comienza otro, y hay muchos especialistas, y me da terror porque yo no soy todólogo. Bien, yo simplemente poso unos versículos que están en la Escritura y ver ese cumplimiento, ¿verdad?, en la actualidad, y cómo el Señor sigue moviéndose a favor de su pueblo, aún a pesar de Génesis es una escritura medular, es una escritura tan importante porque nos habla de un llamado, el saber que Dios llama a las personas. Dios capacita a las personas por su espíritu, amén. Nosotros no nos llamamos. Ahorita en la escuela bíblica señalaba una de las hermanas algo muy importante, ¿verdad? Más que yo me convirtiera, Él me convirtió, amén. Más que yo lo pudiera llamar para que tuviera misericordia, Él se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y de esa misma manera llama a un hombre o a un patriarca en la antigüedad que se llamaba Abraham. Abraham no conocía al Señor, pero ¿sabe algo? Sí era conocido del Señor. Cuando Dios tiene propósito, mueve la gente de un lugar a otro. Dios es el que teje en el escenario de la vida. Escucha, es Dios el que teje las situaciones, amén. Es decir, esto que está ocurriendo actualmente, el conflicto israelí-palestino o viceversa, realmente está dentro allí de la agenda de Dios. Dice amén. Amén. Es decir, que Dios como soberano, nada se le escape. No piense que la gente comienza a bombardear de un lugar a otro y que ahora Dios está tan ocupado allá y muy preocupado en el cielo, porque esto acá abajo es un polvorín y entiéndase de pólvora, nada que ver. Ahora, ¿de dónde salen realmente las quejas, verdad? Porque si la Escritura nos da a conocer, y en el libro de Santiago, yo quiero que usted vaya allí un momentito y vea de dónde realmente salen las quejas. Amén. Amén. Santiago capítulo 4, versículo 1. Yo he leído en esta mañana la Biblia de Jerusalén. Amén. Como puedo leer Reina Valera del 60, etcétera, pero quise leer en esta mañana la Biblia latinoamericana. Santiago capítulo 4, y escuche lo que dice: ¿de dónde vienen esas quejas? ¿De dónde esos conflictos entre ustedes? ¿Quién hace la guerra sino los malos deseos que tienen dentro?
Cuando se les niega lo que codician, ustedes matan. Cuando no consiguen lo que codician, ustedes discuten y pelean. En realidad, ustedes no tienen porque no piden. Y si piden algo, no lo consiguen porque piden con mala intención de derrocharlo después en sus placeres. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo significa la enemistad con Dios? Por tanto, el que pretende ser amigo del mundo se hace enemigo ¿de quién? Dice la Escritura que se hace enemigo de Dios. Ok, ahora, ¿de dónde realmente vienen las quejas? Y no solamente el aspecto bélico a nivel mundial, donde una nación le declara la guerra a la otra, etcétera, etcétera, sino que pudiéramos ir también a esas guerras que los españoles llamaban las guerras intestinas, que son las guerras que libran un individuo con otro individuo. Guerra no es solamente la que estamos viviendo y la que seguiremos viviendo. La realidad es que hay guerras también individuales. Y la palabra en esta mañana nos llama a reflexionar realmente de dónde vienen. Santiago asegura que vienen del interior del hombre, de la concupiscencia del hombre. Porque cuando se dijo hombre y mujer, los que conocemos la doctrina de la depravación total del hombre, Pablo nos enseñó, un verdadero apóstol Pablo nos enseñó una realidad escritural. No hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. El hombre en su naturaleza muerta no puede buscar a Dios, está inhabilitado de buscar a Dios a menos que Dios se revele a su vida. Amén. Y es ahí cuando individualmente, cuando tenemos queja, o puede ser con el vecino, o puede ser con el hermano, puede ser con el familiar, o puede ser en el trabajo, o puede ser en los distintos lugares, Dios habla a nuestra vida para sacudir el fuero interior y para decirnos o hablarnos de la necesidad de arreglar nuestras vidas. Amén. Usted ha visto cómo comienzan los conflictos. Tal vez usted dirá, y lo hemos visto y ha sido muy manoseado en los medios de comunicación. Unos se abanderizan a un área y nosotros no tenemos problema en reconocer que Dios le dio esa tierra. Escuche, se la dio al pueblo de Israel. Amén. La tierra que fluye leche y miel. Ahora, lo que hemos hecho los seres humanos con lo que el Señor nos ha dado, escúchalo en esta mañana, es otra cosa. Amén. Amén. Pastor, ¿usted está seguro? Sí, estoy segurísimo. Dios le dio la tierra, una porción de esa tierra al pueblo de Israel, y llama a un hombre que sería más bien de origen iraquí, y es Abraham. Y Abraham no era creyente. ¿Qué era Abraham? Era simplemente un idólatra que había salido de Ur de los Caldeos, lo que sería hoy el territorio de Irak. ¿Y qué le dice el Señor? Sal de tu tierra y de tu parentela, es decir, sal de tu comodidad. En ocasiones estamos muy cómodos y Dios nos impele, nos empuja de momento a salir a través de su Espíritu Santo para que haya cosas que puedan lograrse alrededor. Y Dios quería utilizar a Abraham, pero ¿sabe cuál es la realidad? Abraham no lo conocía en ese trayecto, pero qué bueno, en la impulsión del llamado, porque es Dios el que llama y capacita. Dios le fue dando a entender a un hombre que como usted y como yo no era perfecto, pero lo maduró. Cuando Dios llama a la gente, escucha, Dios la madura, Dios la va capacitando en el proceso. Amén. Oiga, pero en ese ínter, y mire qué interesante lo que Dios va haciendo también con la vida de la familia de Abraham. ¿Se acuerda de Sara? ¿Quién no nos acordamos de Sara? Y sobre todo de la risa cuando le dijeron que iba a tener un niño y Sara comenzó a reírse. Mire, todos somos Sara. Pero todos en muchas ocasiones hemos ostentado las actitudes
de Sara, y en otras ocasiones también las de Abraham. Los que conocen la historia bíblica, y no quiero ahondar tanto, Sara era estéril. Por la edad de Sara, pues biológicamente hablando, no podía tener hijos. Pero no será que, como dice Romanos 9, Dios tiene misericordia de aquel que quiere tener misericordia. Amén. Y en medio de la risa de Sara, en medio de todo lo que se cierne llamado incredulidad, la realidad es que Dios le dio un hijo. Pero en cuántas ocasiones tratamos de adelantarnos a los planes de Dios. ¿De dónde salen realmente nuestros amigos, los árabes? ¿De dónde salen? Es de Ismael. ¿Qué le dijo Sara? Toma por mujer a Agar. Agar era la esclava egipcia, y simple y llanamente pues se consuma la relación, y lo demás es historia. De ahí salen ¿quiénes? Los ismaelitas. ¿Y quiénes son los ismaelitas? Son descendientes, los de ahora son descendientes de Ismael. Observa usted que una mala decisión que podamos tomar acarrea otras situaciones. A Dios, al Señor, realmente no le llamó la atención, o vamos a decir que no le cogió desprevenido lo que hizo Sara, porque es la condición humana. Ahora, sepa que nuestra desobediencia, escúchalo, tiene consecuencias en esta vida. Amén. Amén. Esa es la realidad. Esa caja de pólvora que estamos viviendo y que seguiremos viviendo por tiempo, por todo el conflicto bélico del Oriente Medio, del Medio Oriente, como quiera llamarle, ¿a qué se debe? A toda esta situación anterior. Pero mire que Dios habla claro, le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Amén. Aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, somos parte de ese pacto incondicional que hizo el Señor con Abraham. ¿Qué usted quiere decir? Hablo a los renacidos de nuevo, a los que Pedro llama renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Hablo al creyente. Amén. Amén. Pastor, ¿y por qué usted subraya esto? Yo quiero decirte esto, y como pues estoy expuesto también a los medios, tal vez cuando salga me puede pasar peor que la franja de Gaza, ¿verdad? Cuando haya el bombardeo de la franja de Gaza. Pero ¿sabe cuál es la realidad? En Romanos 9, y usted lo busca luego, el apóstol Pablo acota una realidad. No todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué es lo que está diciendo realmente? Que hay un pueblo, y está pasando en este momento, y pasó en los tiempos de Hitler, cuando acabó con tantos y tantos y tantos judíos. Mucha gente murió, mucha gente de los judíos fue vilmente asesinada. Pero escuche, mucha gente de los judíos aceptó el mensaje de salvación solamente a través de Cristo. Amén. Si el hombre se va a salvar, no nos vamos a salvar porque somos puertorriqueños y tocarnos a nosotros es como tocar a niña de los ojos de Dios. Bueno, Dios nos ama y Dios nos cuide. Amén. Dios nos cuida. Pero eso no es suficiente. Escucha, no basta con ser estadounidense, no basta con ser latinoamericano, puertorriqueño, europeo. Hay que pasar por la cruz. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Amén. Amén. Pastor, ¿y qué usted quiere decir? Hay unas actitudes que nosotros como cristianos tenemos que trabajar. Yo empecé a ver Facebook y honestamente no comenté ni ji, como dicen en mi pueblo, en San Sebastián.
de las velas del pepino. Cuando yo comencé a ver la gama de personas, y te estoy hablándole de personas aún creyentes, destilando odio. Si bien es cierto, y bíblicamente es cierto, y ya lo he dicho, que Dios llamó a un pueblo, escucha, hay mucho sector de ese pueblo que tiene un velo, y ese velo, quien lo va a arrancar de sus ojos es solamente el Señor. Romanos dice que cuando se conviertan, ¿sabe qué va a pasar? ¿Qué usted cree que va a pasar, hermano? Que el velo, ese velo, va a ser como arrancado. Amén. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque la Escritura realmente no miente. Vaya a Romanos 9, por favor. Vaya allí, por favor. Romanos 9. ¿Estamos? Rapidito, muy bien. Romanos 9, vamos a ver el versículo 4 en esta versión latinoamericana. Son ellos los israelitas que Dios recibió por hijos suyos, y en medio de ellos descansa su gloria. Suyas son las alianzas, la ley, el culto y las promesas de Dios. Son descendientes de los patriarcas, y de su raza ha nacido ¿quién? Cristo, el que es sobre todo, Dios bendito por todos los siglos. Amén. ¿A quién exalta Pablo sino a Cristo? Amén. Al resucitado de entre los muertos. Siga el versículo 6. No podemos decir que la palabra de Dios no se haya cumplido. Escúchelo, porque no todos los de la raza de Israel son Israel. Lo mismo, no por ser de la raza de Abraham son todos hijos suyos, pues a él le fue dicho, los hijos de Isaac serán considerados tus descendientes. ¿Quiénes son los verdaderos descendientes? ¿Quién? ¿Y el primogénito de quién? ¿El verdadero primogénito de quién? De Abraham, es decir, ¿quién? Isaac. Amén. Ahora, se le prometió bendición a Ismael. Recuerde la escena cuando Agar va hacia el desierto y Dios se revela a ella, aquella madre sufrida, claro, ocupada también por el futuro de su hijo. Dios le promete también un futuro. Ahora escuche, allí estaban las consecuencias, y no iba a heredar como iba a heredar Isaac. ¿Se puede entender esto? Pero ¿qué pasó? Dios los bendijo. El salmista dice, Dios extiende su mano, amén, y colma de bendición a todo ser viviente. Y cuando llueve, ¿qué pasa realmente, escrituralmente hablando? Llueve para todos, amén. Una cosa es esa gracia particular de Dios para su pueblo, pero a la hora de llover va a llover para todos. Pero a la hora de pagar las consecuencias de las malas decisiones y de nuestro pecado y de nuestras actitudes, el momento va a llegar, y esa es la realidad. Amén. La caja de pólvora que estamos viviendo hoy día tiene un nombre y se llama desobediencia. Y ahora Pablo nos dice, no todos los que descienden de Israel, versión Reina Valera del 60, son israelitas. Amén. Amén. Ahora, hay algo interesante, escuchad. Cuando sea quitado el velo espiritual, y el apóstol dice, el cual por Cristo es quitado, muchos van a venir a los pies del Señor, como muchos alrededor del mundo están conociendo al Mesías. Dice amén. Amén. Ahora, ¿cuál es la realidad histórica que estamos viviendo en la famosa franja de Gaza, en Cisjordania, en toda esa área? Todas las amenazas que se ciernen
por un grupo terrorista llamado Hamas o Hamas, como usted quiera llamarle. Algunas personas aspiran la H y le llaman Hamas, qué sé yo. Lo importante es que entendamos que eso es una realidad, que tenemos que acostumbrarnos a unas realidades que estamos viviendo alrededor. Y ya usted sabe, me imagino por las noticias, todo este acontecer, que no voy a entrar de lleno, la muerte de inocentes, la muerte de ancianos, la muerte de adultos. Escuche, en las malas y nocivas decisiones alrededor del mundo, quien termina pagando las consecuencias es el pueblo, es la gente que en muchas ocasiones, si usted le preguntaba cuando entrevistaban a las personas que ocupan el territorio de Israel, ellos decían: nosotros lo que queremos es estar tranquilos. Ahí está, tú hiciste un comentario muy bueno que vi cuando fuiste allá a Israel. Ella decía: mire, la gente va de un lugar a otro a trabajar. ¿Sabe usted que en Israel, como en Palestina también, habitan muchos latinoamericanos? A través de las redes conocí a una señora venezolana, amén, una señora de Venezuela que está allá. Hay otro señor que trabaja y él dice: bueno, ¿cuál es la realidad? Él dice: la realidad es que aquí vienen muchos palestinos, estoy hablando del territorio de Israel, y dio una cantidad bastante considerable, eran unos cuantos miles, que vienen al territorio de Israel, palestinos, a trabajar, a laborar. ¿Por qué? Porque son gente que necesita mantener a su familia. Y cuando él describe la relación, dice: bueno, aquí un día normal la gente se va a trabajar. Hermano, no será, escucha, y esto es bien importante que podamos entenderlo, además del quehacer profético, las escrituras se están cumpliendo y las escrituras se han de cumplir. Amén. Pero además de eso, no será que alrededor hay una entelequia. ¿Qué es eso? Alguien también que siniestramente mueve los hilos. Las entelequias son los arlequines. ¿Sabe cómo son los muñequitos estos que los mueven con las tiras y los mueven para allá y para acá? Entonces, por sus intereses políticos, económicos y de otras índoles, comienzan a juzgar la historia, comienzan a juzgar y apoderarse de los pueblos. Eso es lo que está viviendo Israel en este momento. Amén. Amén. Y más allá de lo que Netanyahu, que ha tenido problemas también con los israelitas, pueda decir o hacer, está la mano soberana de Dios. Se ha de cumplir la palabra. Dios prometió, Dios dio instrucciones particulares a Israel. Escuche, y Dios cumplirá el propósito en la vida de Israel. Pero yo le tengo buenas noticias también en esta mañana, iglesia. La palabra dice que de dos pueblos hizo uno solo, quitando la pared divisoria. Cuando el Señor nos ve, no nos ve meramente como judíos o gentiles, Él nos ve como la iglesia gloriosa. Amén. Pastor, ¿y qué usted quiere decir? Que muchos se convertirán no a través de teorías, muchos se convertirán a través del glorioso poder del Evangelio de Cristo. ¿Y cuál es nuestra función? Hermanos, no desenfocarnos. Vi muchos cristianos en las redes desenfocados. Pero desenfocados. Esto va más allá de colocar la bandera de Israel. Y qué chévere, qué bueno por el apoyo a Israel. ¿Cuántos están con Israel? Estamos con Israel. Amén. Estamos con Israel. Pero ¿sabe cuál es la realidad? La iglesia no se desenfoca. La iglesia sigue predicando el Evangelio glorioso de Cristo. Pero también la iglesia es entendida en los tiempos. Esto nos señala que más allá de lo que pueda decir la gente, y ahorita estábamos comentándolo con doña Elsa tras bastidores, cuando veníamos, una realidad, esto lo arregla el Señor. Amén. Pero esto es parte del acontecer político
que tenemos alrededor y que las profecías se han de cumplir a como dé. Lo que no podemos hacer, escuchen, y esto lo veía mucho, voy a mencionar cualquier periódico que pueda coger, dígame uno, además de Claridad, Reportero no existe, Nuevo Día, ¿cuál más existe por acá? El Vocero que vamos a coger. Pues cojo una noticia del Vocero, iglesia, escucha, cojo la noticia, la leo, busco Ezequiel y ahí le va. ¡No! La escritura no es de interpretación personal. Amén. Cuando voy directamente a la profecía, tengo que buscar el contexto en que se dio también esa profecía. Amén. Amén. Lo que no hago es coger cualquier escrito al azar y decir, aquí está, el profeta fulano lo dijo, mira, se cumplió esto que dice el vocero. Hay que tener mucha cuenta. Yo recuerdo cuando era niño, eso han pasado bastantes años, se lo he contado a Cristian porque ella a veces a mí me pregunta y le digo, nos decían, se va a acabar el mundo, y usted sabe qué cruel es eso porque me lo decían los adultos, decían, esto no va a durar mucho, ya están diciendo que la semana que viene, y a mí, yo me imagino que como a los jóvenes también decían, ay Señor bendito, pero es que yo quisiera estudiar, yo quisiera hacer otras cosas, pero tan rápido, la semana que viene se acaba. Oye, estaba uno toda esa semana, yo no sé si a usted le pasó, con un sistema de nervios, pero terrible, porque el mundo se acaba. Pasaron los años, llegó a la presidencia de Rusia un señor llamado Gorbachev, ¿se acuerdan? Sí. Que luego tomó hasta Coca-Cola, o sea que lo trataban tomando Coca-Cola, pero escuche, él tenía un rasgo distintivo, escucha iglesia, y era que tenía una mancha, recuerda la mancha que tenía en su rostro. Mira a ver si me sigue por dónde voy. Yo empecé a escuchar que la gente decía, pero evidentemente Gorbachev es el anticristo. Pobres gobernantes que tengan algún defecto, ¿verdad?, en el rostro, apuntaron hacia Hitler y decían, bueno, Hitler tiene el espíritu del anticristo, lo tenía, porque es todo lo que se opone a Cristo. Pero mucha gente dijeron, llegó el anticristo, es Hitler. Yo lo oí de Reagan, de Barack Obama. Pues, mire, si yo le empiezo a contar aquí de todos los que eran anticristo, de todos los que anunciaron falsamente de que Cristo iba a venir en un tiempo determinado. ¿Y sabe cuál es la realidad? El reino de los cielos no vendrá de esa manera. Amén. Amén. ¿Qué dijo el Señor? Que el día ni la hora no lo sabe nadie, ni aún los ángeles. Oye, yo admiro a estos videntes que ya ellos saben las fechas y todo. Uno hace años creó una emisora y hasta cánticos con respecto a la hora en que venía el Señor. ¿Y sabe qué pasó? La persona se murió. Otros construyeron, no voy a decir los nombres, ¿verdad? Pero otros construyeron en Estados Unidos una casa grande, hasta con piscina, porque iba a regresar Abraham y todos los patriarcas. Tuvieron que deshacerse de la casa, porque no me imagino Abraham, eso es como anacrónico, dentro de una piscina o cosas por el estilo. ¿Me entiende en esta hora la necesidad de regresar a las Escrituras? Jesús dijo, porque en ella os parece que tiene la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio del Señor. Amén. Amén. Así que no hay otro medio de salvación que no sea Cristo. Ahora, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Si usted mira el libro de Esther, se va a dar cuenta, cuando menciona a Persia, que sería la actual Irán, ¿cuál era, como dicen en Castilla la Vieja, el complot, el propósito? Destruir al pueblo de Israel. Recuerda la matanza de los niños. ¿Cuál era el propósito? La destrucción de la nación de Israel. Oiga, ¿y sabe algo? Que a pesar de todos los ataques alrededor, Israel ha prevalecido. Amén. Humanamente
no tenemos que sacar para creernos los más defensores. Lo que Dios llama y Dios acredita, escucha, Dios lo defiende por su Espíritu. Amén. A su iglesia la llamó también y la llevará a puerto seguro a pesar de... Porque usted lo dice, luego usted se busca la historia y se va a dar cuenta de algo. Israel fue asediado al principio por asirios, por babilonios. Oiga, ¿cuántos grupos egipcios asediados por pueblos alrededor? Escucha, Dios le dio la victoria. Pero yo quiero decirte algo también. Dios no tiene nietos. Hello. Dios tiene hijos. Amén. Somos especial tesoro del Señor, pero no porque somos los nietecitos del Señor. Pastor, ¿y de qué tenemos que cuidarnos? Después usted puede buscar muchas cosas alrededor, que no las voy a comentar aquí, pero escuchen. Sí, le puedo decir bíblicamente que el pecado tiene consecuencias nocivas. Amén. En muchas ocasiones podemos preguntarnos por qué pasan tantas... ¡Ay, es que todo el mundo me odia! Ay, en muchas ocasiones puede ser, en otras ocasiones nos las buscamos nosotros. Santiago dice, ¿de dónde vienen las quejas? Amén. ¿Qué significa? Que no puedo tirar la piedra y esconder la mano, porque hay una realidad, amén, y la realidad escritural es que el soberano y rey de reyes ve todo lo que hacemos, aún lo que decimos, y esto no es para caer en paranoia, es para saber cuán soberano es el Señor. Él está presente en la historia de los pueblos. Oiga, y para ser corto, esta narración es larguísima, pero no me voy a extender. ¿Qué pasó? Bueno, hay un emperador, el emperador Adriano, y Adriano no le simpatizaba los habitantes de Israel. Entonces cambió el nombre y le llamó territorio Palestina. ¿Qué significa Palestina? La tierra donde habitaban ¿quiénes? Los filisteos. Amén. Entonces, todo ese territorio comienza a llamarse ¿cómo? Pasan los años y los habitantes del lugar, tanto ellos como los israelitas, son asediados por los grupos que llegan. Hasta que se mete la ONU, Organización de Naciones Unidas, y eso sería cuento para otro día, ¿verdad? La ONU, una de las ideas que da y le dice, bueno, aquí lo que podemos hacer es, vamos a dividir el territorio, como partimos un bizcocho de cumpleaños. La mitad para los palestinos, que ellos nombren o se proclamen Estado, y la otra mitad para Israel. Ya usted sabe las desavenencias, Israel no estaba de acuerdo, etcétera. ¿Y qué pasó? Llega en 1948, cuando Israel se declara Estado independiente. Amén. Y eso tiene unas repercusiones. Oiga, escuche esto. ¿A usted no le llama la atención que un lugar tan diminuto en la tierra sea tan asediado y perseguido? ¿No le llama la atención? Que de momento, a nivel mundial, todos los ojos están sobre ese territorio. Amén. Y todos los días salen noticias, no solamente ahora, a diario salen noticias sobre lo que está ocurriendo en el Oriente Medio. ¿Por qué será? Todos los ojos apuntando hacia el lugar. Lo que pasó con Ismael, lo que pasó con la sierva Agar, lo que sucedió en la vida de Abraham y Sara, tuvo unas repercusiones que se convirtieron en un entorno profético. Amén. ¿Usted sabe lo que es una olla de presión? Claro que sabe. No una olla deprimida con depresión, una olla de presión que puede explotar en cualquier momento. Eso es el territorio de Israel, así mismo es.
Esa es la realidad, amén. Así estamos, amén. Y las antenas del mundo y de nosotros los latinoamericanos, porque somos latinoamericanos, somos parte también de la realidad latinoamericana. Nos vemos que de momento en ese territorio hay gente que está en Palestina y que son latinoamericanos, y hay gente que está en Israel y que son también pueblos latinoamericanos. Escuche. Ya hemos dicho, estamos con Israel, y todo el mundo me dijo, amén, estamos con Israel. Pero ¿qué tal si en esta mañana también oramos por los palestinos que están allí? Y muchos de ellos que no conocen a Cristo. Amén. Oiga, es muy fácil nosotros desde acá, desde Occidente, sentarnos en el banco de marfil o en la torre de marfil y decir, olvídate de eso, que no importa lo que está pasando. Bueno, si tuviéramos hijos allí, o tuviéramos nietos, o tuviéramos familiares, el cantar sería de otra manera. Mira a ver si me escucha en esta hora. ¿De qué está hablando, pastor? Estoy hablando de la actitud cristiana. Amén. Más allá del entorno profético, que todo esto lo ha de arreglar cuando regrese el deseado de todas las naciones. Más allá de todo eso, el Señor dice, ama a tu enemigo. Amén. ¿Cuántos aman a los enemigos? Como que un poquito triste. ¿Cuántos aman a los enemigos? Amén. Aquel que te trata y te pone como chupete o te dice tantas cosas que no te gustan. Difícil, pero es difícil. Amén. Qué difícil es. Amén. Poder orar por ellos, pero el Señor nos manda a orar. Entonces, búscate luego, porque, oiga, esto es, hay tela para cortar. Yo pudiera estar hablando en 1900, el que si el 48, que si la guerra de los 6 días, la famosa guerra de los 6 días, que Israel aprovechó también y cogió un poco más del territorio allí, ¿verdad? Aleluya, dábalo si puede. Amén. Porque la depravación total del hombre, busque esa doctrina, que fue una de las doctrinas bíblicas que se saltó en la Reforma. El hombre es malo por naturaleza. Hello. Cuidado con poner sus manos al fuego por el ser humano, porque por naturaleza ni de madera, lo he dicho aquí, somos buenos, es por la gracia del Señor. Amén. Así que ese territorio que fue invadido en la antigüedad por asirios, babilonios, persas, macedonios y romanos, escúchalo, está de pie todavía. ¿Y quién lo mantiene de pie? Lo mantiene de pie el Señor. Porque Dios está comprometido con aquello que Él ha separado para Él. Amén. Dios no está comprometido con nada que Él no haya estructurado o llamado. Amén. Recuerda las estructuras del Antiguo Testamento, un templo de Salomón, el arca de Noé, etcétera. Eran estructuras que usted puede verlas en el Nuevo Pacto. Pablo nos enseña que el justo por la fe vivirá, no por nada que veamos alrededor. No ponga sus ojos en gobernantes, no ponga sus ojos en estructuras de poder aquí en la tierra. ¿Cuál es la realidad? Como el Señor dijo del templo, no va a quedar ni una sola piedra. Amén. Ni una va a quedar. ¿Para qué? Para que solamente el nombre del Señor sea exaltado. Amén. Fin del discurso en esta mañana. Tema a Dios y guarde sus mandamientos. Amén. Metámonos en la palabra, porque yo quisiera decirle que este va a ser su mejor día hoy, pero yo no puedo decirle realmente eso. Vivimos días de crisis, días dificultosos, pero días donde hemos de experimentar la gloriosa gracia del Señor. Iglesia, escucha, donde
abundó el pecado, la gracia se le fue por encima. Vivimos tiempos también gloriosos en que hemos de ver la gloria del Señor, su gracia manifestada, arropando distintos países y salvando a gente de todos los lugares. Enfócate. Si nos vamos a enfocar en algo, escucha, vamos a enfocarnos en Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar para que los pueblos sean salvos. Nadie va a salvarse porque ostente un nombre. El nombre que es sobre todo nombre es del Señor. Dice amén. Amén. Así que, más allá de ser todólogos, más allá de entrar a la ciencia, a la pseudociencia de la todología, ¿qué es eso? El pensar que me lo sé todo. Volvamos a la Escritura. Amén. Amén. Y sepamos que Dios cumplirá su propósito a como dé lugar. Amén. Escuche. En el mundo en que estamos viviendo atravesando racismo, la famosa ideología de género, que por cierto, hay un sector de Israel y de su gobierno que la aceptó. Busque. ¿Cierto? Búscalo, hijo, como decían antes. Va observando que Dios tiene hijos, pero también escucha al hijo que Dios toma, y valga por reiteración, por hijo. Al que Dios toma por hijo, no solamente lo capacita, también lo disciplina. Amén. Vayamos más allá y dejémosles este asunto en las manos del Señor. Pero hoy hagamos como dice la Escritura, oremos por la verdadera paz de Jerusalén, que solamente el Señor puede darla. Amén. Amén. La ciudad que fundó David, donde se construyó el templo de Salomón. Amén. La ciudad eterna. Tito Livio, el historiador, dijo que era Roma. Pero Roma no es la ciudad eterna, la ciudad del Señor, la ciudad del Rey. Dios tiene propósito con Israel. Dios Amén. Tiene también propósitos con la iglesia. Amén. Amén. ¿Y sabe cuál es la realidad? Dios no tiene preferencia. Dios trabajará y actuará a través de su iglesia a como dé lugar. Póngase en pie si puede. Pastor, y no nos dice más de historia. Tú la puedes buscar luego. Búscate el convenio de Balfour y de todo lo que dijeron, etcétera, que es interesantísimo. Pero más allá de eso, escucha, lo importante es reconocer en esta mañana que Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Más allá de lo que está pasando, escuche, gócese en entender que Cristo es el Señor de la iglesia, que viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Amén. Que todo el acontecer, algo nos dice que Cristo viene. Amén. Amén. Y cuando vaya a Apocalipsis, que comenzamos la semana pasada, no vaya con miedo. No le tenga miedo al azufre aquel y a las bestias y aquello y a lo otro. Gócese que está en la palabra cada una de estas cosas para saber que el Rey nuestro viene en gloria y majestad. Amén. Que cuando la gente se desespere alrededor por el microchip, por la tarjeta, por aquello, etcétera, tenemos una gloriosa esperanza que fuimos sellados con el espíritu de la promesa. Amén. Amén. Boje de vez en cuando algunos videos de Doña Chencha con su el microchip, etcétera. Sí es bueno saber cada una de estas cosas, pero enfóquese en que cuando creyó fue sellado con el Espíritu Santo y sea entendido en los tiempos. No se deje mover por cualquier espíritu de manipulación alrededor. No se deje mover por el Evangelio según San Google. Que todo lo que dice Google es cierto, pero es más fácil ir a la sola Escritura y saber que Dios le ha prometido esa victoria final a su pueblo, a la iglesia, y lo ha de cumplir. Escucha la iglesia, Él lo ha de cumplir a como dé lugar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús,
Padre, te damos gracias en esta mañana. Si hay alguno que ha estado allí al alcance de nuestra voz a través del internet y no te ha recibido como Señor y Salvador, que pueda, Señor, reconocer el regalo de la vida eterna, que nos ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre y ante quien se dobla toda rodilla, y es el nombre de Cristo. Oramos por la paz de Jerusalén, pero no oramos por una paz ficticia donde gobiernos hacen acuerdos y luego no se llevan a cabo, sino por la verdadera paz que tú dijiste, la que el mundo no puede dar y tú la puedes dar, que Netanyahu, que toda esa maquinaria del gobierno, Señor, pueda conocerte como suficiente Salvador, que los palestinos sean arropados por tu gracia y muchos reciban el mensaje del Evangelio, Señor, y que el mundo no se una, Señor, a la crueldad de Hamas, a la crueldad de terroristas alrededor del mundo, Señor, aún el interés malsano de muchas naciones de lucrarse mediante guerras y situaciones. Gracias por la sabiduría de tu palabra. Ayúdanos a adoptar una actitud que es la actitud de tu palabra ante un mundo que no te conoce y se pierde, Señor. Te damos gracias en esta hora, Padre. Te damos gracias en esta hora por lo que estás haciendo en medio de tu pueblo. Gracias por este brazo evangelístico que son los Gedeones internacionales cuando pueden llegar a los distintos lugares. Gracias por lo que tú continuarás haciendo en medio de tu pueblo, Señor. Y estamos aquí en esta mañana delante de tu presencia, Señor. Y te pedimos perdón a nivel individual por aquellas cosas que sabiendo hacerlas no las hacemos, pero también en lo colectivo como iglesia. Ayúdanos a entender que son tiempos decisivos. Ayúdanos a entender que necesitamos ser expresión del cuerpo de Cristo a nivel mundial, que podamos dar testimonio de este santo evangelio que está en la Escritura. Y hoy te damos gloria y honra, Señor. Si alguien ha venido a este lugar y no te conoce como Señor y Salvador, que este pueda ser el día aceptable, que pueda ser este, Señor, el día de salvación. No por miedo, sino por aquello que tú hiciste y preparaste en la cruz del Calvario. Te doy gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede aplaudir a su gloria?